Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar. No, espera un momentico. Una mala idea este ventilador acá. Bueno, ahora sí vamos a disponernos para orar. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Vamos a empezar a orar esta oración que la pastora Clemencia nos ha brindado a nosotros. Todos tienen el bosquejo. Todos tienen ahí la hojita. Vamos a disponer nuestro corazón y que sea el Señor dándonos sabiduría y revelación para empezar este tema tan importante que vamos a ver hoy en la clase número 14. Entonces, vamos a orar. Padre, Señor, en este día estamos aquí, Señor, creyendo en tu justicia, Señor, creyendo en todo tu reino, creyendo en tu nombre, Padre amado. Señor, hoy nos arrepentimos queriendo, Señor, tomar una decisión radical de mi manera torcida, verdadera, Señor, la manera torcida de pensar, Señor, para pensar a la manera de Cristo. Por tanto, Señor, oramos, Señor, para que constantemente podamos estar cambiando nuestros pensamientos engañosos y mentirosos a la verdadera justicia de Cristo, Señor. Padre, hoy renunciamos, Señor, a la cultura que este mundo, Señor, nos ha brindado, a la sabiduría humana. Hoy no podemos encajar más en esos razonamientos, hoy no podemos encajar más en esa tradición religiosa actual que nos moldea y hace que mi manera de pensar sea errónea, Señor. Hoy dejamos de imitar, Señor, las opiniones y culturas, Señor, que nos rodeas. Hoy oramos, Señor, porque queremos cambiar, Señor, y ser transformados a la manera de pensar del Espíritu Santo que vive en nosotros. Desechamos los pensamientos de la mente torcida para comenzar a pensar como Dios, Señor. Cuando pensamos como Dios, es la mente del Espíritu de Cristo el que en mí piensa, Señor, porque Cristo es la mente de Dios hecha carne. Jesús se transfiguró de una manera, Señor, en una naturaleza humana, en la dimensión espiritual gloriosa de su Padre, a tal punto, Señor, que su cara brillaba como el sol y la ropa, Señor, se volvió blanca como la luz, Padre amado. Hoy vemos, Señor, en mí su mente brillando como el sol en mi mente. Hoy veo su vestimenta radiante y gloriosa sobre mí. Tú dijiste que la simiente de la mujer sería aplastada, Señor, que la simiente de la mujer aplastaría la simiente de la serpiente en un golpe mortal, Señor. Hoy creo en mi mente, hoy creo que la mente torcida de la simiente de la serpiente en mí se le dio el golpe mortal de una vez y para siempre, Señor. Y el poder de la cruz, y por eso en el espíritu de mi mente, dentro de mí, en mi nuevo corazón, está la imagen de Cristo, Señor. Destruimos fortalezas que se oponen, Señor, a que mi mente sea transfigurada. Ahora, Señor, ahora cae. Destruimos fortalezas, creencias falsas, engañosas, erróneas, que el mundo me enseñó a verme a una imagen falsa, Señor. Hoy renunciamos a esto. Diga, hoy renunciamos a las falsas, erróneas y engañosas enseñanzas que el mundo nos enseñó para distorsionar la imagen verdadera del Cristo glorioso. Padre, hoy, Señor, todos esos principios que usaba para manipular, Señor, en el nombre de Jesús, hoy caen, Señor, hoy cae. Hoy usamos las armas poderosas espirituales que tienen el poder, Señor, divino para destruir las fortalezas, para desmantelar los engaños erróneos, ocultos de las filosofías falsas, deformes, y hoy tumbamos las fortalezas, Señor, de razonamientos torcidos, las fantasías engañosas y argumentos que están en contra de la verdad de Cristo, que están en contra de la mente verdadera del Espíritu. Rompo toda actitud arrogante, toda actitud inmunda, Señor, que se levanta en desafío al verdadero conocimiento de Dios. Destruimos, Señor, paredes que nos limitan en lo sobrenatural del Espíritu y en la fe ilimitada de lo imposible. Hoy capturamos los pensamientos y los doblegamos a la obediencia de Cristo. Hoy oramos para edificar, Señor. Hoy oramos para edificar la verdad. Hoy queremos ver muros y contramuros de salvación en mi mente. Declaro que el Espíritu Santo en mí transforma mis pensamientos, mi parte afectiva, mi voluntad, mi conciencia a la vida moldeada en Cristo y construir una vida de obediencia hasta la madurez del varón perfecto. Ahora establezco a Jesucristo como la única verdad, al Dios encarnado, a nuestra roca sólida. Diga,
Hoy establezco a Jesucristo, la única verdad, al Dios encarnado, a la roca sólida. Hoy oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, Señor, cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloriosa herencia que tengo y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para conmigo, que he creído según la acción y la fuerza poderosa dentro de mí. Oro para vivir en la fuerza que operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra, Señor, a la derecha tuya, Señor, en los lugares celestiales, Padre. Hoy oramos, Señor, Padre, porque la iglesia, yo, Señor, estoy sentado sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo señorío, y usando su poder en este siglo, Señor. Sometemos todas las cosas bajo nuestros pies y nos dio por cabeza sobre mi vida, la cual somos su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Señor, hoy oramos para que las gloriosas e inagotables recursos me fortalezcan con poder en mi ser interior por medio de su Espíritu. Revélame las profundidades de Cristo, Señor, que habita en mi corazón por medio de la fe, para echar raíces profundas y ser cimentados en el amor y me pueda mantener en ti. Oro para que pueda comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuál ancho, cuál largo, cuál alto y cuál profundo es comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuál ancho, diga otra vez, cuál ancho, cuál largo, cuál alto y cuál profundo es su amor que supera mi conocimiento. Oro para experimentar el amor de Cristo aun cuando sea demasiado grande para comprenderlo todo. Para eso, Señor, completamente llena toda la plenitud en mi vida. Llena todo tu plenitud en mi corazón, en mi espíritu, en mi mente, Señor. Y el poder que proviene de ti, Señor. Y a Jesús sea la gloria, Señor, y a Jesús sea la honra por las generaciones de los siglos de los siglos. Digo, Señor, hoy oro, Padre, hoy oro para que me dé un espíritu de sabiduría y revelación. Hoy oro, Señor, para que la grandeza del cielo, Señor, fluya en mi mente, Señor, fluya en mi corazón, Padre amado, porque creo, Señor, que los ríos de agua viva fluirán a través de mi corazón, fluirán a través de mis pensamientos, fluirán a través de mis actitudes, Señor. Hoy reprendemos toda obra de las tinieblas. Hoy declaramos, Señor, que la justicia de Dios, Señor, se establece en mí, pero también declaro que el juicio de Dios, Señor, viene sobre los principados, viene sobre las potestades, viene sobre las obras de las tinieblas, Padre amado, para que nosotros, Señor, podamos ser levantados. Hoy oro, Señor, para que el alma de mis hermanos y la mía, Señor, ascienda a los lugares celestiales, Padre amado, y se siente juntamente con Cristo, Padre amado. Nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sentidos, Señor, Dios de los cielos, Padre amado, algo tiene que pasar en nuestro espíritu, algo tiene que pasar en nuestra alma, algo tiene que pasar en nuestros pensamientos, Señor. Oramos, Señor, para que la grandeza tuya, Señor, invada mi ser, para que la grandeza tuya, Señor, invada mi mente, para que la grandeza tuya, Señor, invada cada sentimiento y pensamiento de mi vida, Padre amado, cada futuro, Señor, que en mí yo voy a caminar, Señor, a mi familia, a mis hijos, a todo lo que tenemos, Padre amado, que nuestro conocimiento, Señor, nuestra conciencia no se moldee, Señor, a este mundo pagano, que nuestra conciencia se moldee y se meta, Señor, en los pensamientos del Espíritu, en donde está la vida abundante, en donde están los recursos inagotables, en donde está el amor tuyo, Padre amado. Hoy creemos con nuestro corazón que la vida tuya, Señor, es un sí y un amén para nosotros, que tú todo lo hiciste posible y que nosotros ahora a través de la fe tenemos acceso, Señor, a estas grandezas en el nombre de Jesús, Padre amado. Padre, hoy creemos con todo nuestro corazón, Señor, que esta clase, Señor, no solamente quedará en nuestra mente, sino que penetrará en nuestro corazón y será sembrada esa semilla, Señor, que crecerá y dará fruto, Señor, en esta tierra, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenos días a todos. Se pueden sentar. Hoy tenemos esta clase. Regálenme un segundito aquí. Yo hago algo aquí. Tuki, 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 tuki. Vamos a dejar esto aquí. Espere porque quiero colocar esto aquí.
Quiero colocar esto aquí, este tarrito, lo vamos a colocar, lo vamos a dejar ahí, eso. Y aquí voy colocando esto. Bien. Bien, chino. Ya. Bueno, vamos a empezar la clase número 14. Justicia y juicio se llama la clase. Vamos a hablar sobre la justicia, vamos a hablar sobre el juicio de Dios. Uy, ¿qué pasó aquí? Bueno, listo. Listo, ahora sí. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema, vamos a hablar de la clase de justicia y juicio. ¿Está sonando como un eco, sí? ¿No? ¿No? Bueno, está bien. Cada uno tiene su bosquejo, ¿cierto? Ahí en el bosquejo vamos a hablarlo rápidamente. El bosquejo, el tema, la justicia y el juicio, el título, Dios es justo y verdadero. Ahí está la introducción, el propósito. Vamos a tener 4 puntos. Dentro de esos 4 puntos, el primer punto tiene la caída del hombre, proyecta todo lo opuesto de Dios. El punto A, la mente caída no puede pensar ni actuar como la mente de Dios. La B, la promesa de Génesis 3:15 fue establecida, cumplida y ejecutada en Cristo. El número 2, la naturaleza de Dios, los atributos morales, la santidad de Dios, la justicia, el amor. El B, la santidad de Dios incluye rectitud y justicia. La B, justicia y rectitud de Dios. La C, las manifestaciones de la rectitud y la justicia de Dios. La D, el amor de Dios y su significado. La E, la manifestación de su amor. La F, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. La G, las manifestaciones relacionadas entre misericordia y gracia. Ahí entramos al punto número 3. Dios juzga la naturaleza de pecado del hombre y su hijo. Y tiene un punto que es la importancia de entender lo que sucedió en el cuerpo de Jesús y en la cruz y en su resurrección. El número 4, Jesús cumplió la ley. Y ahí tenemos 2 punticos, que es la nueva creación. Y el B, cómo la mente del corazón cómo la mente del corazón nuevo de carne en el alma logra transformar la meditación, la palabra, comiendo su carne, bebiendo su sangre y contemplándolo a él. Entonces vamos a ver estos punticos el día de hoy. Quiero decirle que esta clase pongámosle mucha atención, mucho amor a esta clase. De verdad que esta clase, de ahí parten muchas cosas, porque vamos a hablar de lo que es la esencia de Dios prácticamente, ¿cierto? Lo que hace su trono, todo eso, porque muchas veces la gente tiene un pensamiento de Dios de acuerdo a sus pensamientos y de acuerdo a sus sentimientos, pero Dios no está de acuerdo a nuestros pensamientos ni de acuerdo a nuestros sentimientos. Por eso hoy necesitamos ver quién es Dios, cuál es su esencia, por qué Él es así, para que nosotros no podamos llegar a adaptar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a lo que es Él. Amén. Entonces, vamos a hablar el tema de justicia y juicio. Sabemos que en el libro de los Salmos la Biblia dice que el trono de Dios es ¿qué? Justicia y juicio. Y si el trono de Dios es justicia y juicio, pues de ahí empecemos a partir todas las cosas de lo que hace la justicia y de lo que hace el juicio. Si lo podemos ver aquí en este mundo natural, ¿qué hace la justicia y el juicio? Condena todo lo que se opone a eso, ¿cierto que sí? Un momentico. Entonces, Dios es justo y verdadero. ¿Quién sabe que Dios es justo y verdadero? ¿Quién sabe que Dios no va a tolerar el pecado o va a permitir que nosotros andemos en pecado y los juicios de Dios no vengan sobre nuestras obras? Sabemos que los juicios de Dios vienen sobre nuestras obras donde nosotros no nos arrepentamos, donde nosotros no tomemos la sangre de Cristo o nosotros no apelemos por el abogado que nosotros tenemos fiel y justo para perdonarnos. Si nosotros no apelamos por eso, si nosotros seguimos caminando en esta vida tal cual como cualquier hombre normal, en algún momento el juicio de Dios sobre las obras va a venir y ahí se va a cumplir la palabra que dice: todo lo que siembra cosecharás. Entonces,
tenemos que entender que Dios es justo y es verdadero. El hecho de que ponga su gracia y su misericordia no quiere decir que el pecado en nosotros Él lo vaya a tolerar. Amén. Así seamos los hijos, así sea que entremos en gracia, porque entonces vamos a hacerle una secta que se llama Creciendo en Desgracia, le digo yo, que definitivamente tolera todo y la gente sí, ya todo se arregló y realmente es donde todo empieza. Entonces, ahí vemos el tema de que Dios es justo y Dios es verdadero. Más adelante voy a abrir más ese tema, ¿correcto? Entonces, la introducción es el entender el carácter de Dios, que nos llevará a entender su justicia y porque sus juicios son justos y verdaderos. Por eso, entender la profundidad de que el juicio de Dios fue sobre el cuerpo de Jesús es clave para entender su justicia. Tengo que entendamos eso. Entender lo que pasó en la cruz del Calvario es clave para entender la justicia de Dios. Jesús proyectó la imagen justa del verdadero Dios, de un Dios justo, y siendo el justo llevó nuestra naturaleza y la proyección de la imagen contraria a la justicia. Tenemos que entender que Jesucristo fue propicio por nuestros pecados. Entonces, cuando el hombre pecó y dijo que era condenado y era apartado de la vida de Dios y estaba muerto de Dios, ¿se cumplió en el hombre? Claro que sí, se cumplió en el hombre, se cumplió. Él murió en la vida de Dios, no siguió fluyendo en él. Él quedó apartado de la vida de Dios. Y hay un misterio muy profundo detrás de todo eso. La humanidad cree que porque no está muerta en esta carne, están vivos, pero realmente están muertos. Estar muertos en este caso no es estar muertos de la muerte bios. Hay una muerte espiritual y hay una muerte natural. Y la muerte espiritual es la que Jesucristo vino a darnos vida para que nosotros a través de esa vida nosotros restauremos todas las cosas en lo natural en nuestras vidas, ¿correcto? Entonces el hombre murió y Dios dijo que si el hombre comía del árbol del conocimiento del mal, él ciertamente moriría y estaba condenado y estaba apartado de la vida de Dios. ¿Se cumplió en el hombre? Claro que sí, pero Dios en su misericordia, la Biblia dice que delante de Él está su misericordia y ¿qué? Y la verdad. Entonces en su misericordia Él envió a Jesucristo, ¿para qué? Para que Jesucristo llevara nuestra condenación, llevara nuestros pecados, llevara nuestra muerte. La pregunta es, ¿Dios omitió nuestro pecado? No lo omitió. Él cumplió su palabra. Lo que pasa es que hubo uno que se colocó en posición de nosotros para llevar ese pecado y eso que Él había hecho. Ahora, la pregunta es la siguiente: si Jesucristo llevó nuestros pecados, pero nosotros seguimos pecando, ¿qué debemos hacer? ¿Simplemente colocamos el pensamiento que Él llevó nuestros pecados y ya? ¿O nos rendimos delante de Dios entregándole esto que nosotros estamos cometiendo, este error, para que Jesucristo limpie nuestro pecado con su sangre del cordero? ¿O simplemente nosotros creemos que la gracia se va a estirar para que nosotros caminemos en pecado y Dios no haga nada con nosotros? Tenemos que entender eso. Hay mucha gente en que le han metido ese error, que venga Cristo y se le solucionan sus problemas. Sí, es verdad, se le solucionan por un lado, pero creen que porque Cristo llevó sus pecados, los pecados de ellos, Dios los va a tolerar. No, Él no va a tolerar sus pecados, porque Él es un Dios justo, y donde Él omitiera sus pecados, fuera un Dios injusto. Pero como Él es Dios justo y sus juicios son verdaderos, Él tiene que hacer juicios sobre sus pecados, los que usted cometa después de que reciba la salvación. Pero Jesucristo, ¿qué dijo? Que Él era el abogado que nos defendía. ¿Él a quién defiende realmente? Él defiende a los hijos de Dios. Él no defiende a los impíos. Los impíos están muertos en sus delitos y pecados. Él no los puede defender. Ellos tienen que aceptar primero la verdad de Dios en ellos, que es Jesucristo, para que después de eso sí los pueda defender. Él, ¿cómo va a defender a uno que ya está condenado? Él primero tiene que imputarse el pecado del que está condenado para que después sea libre. Y si no es libre, pues ya está muerto en sus delitos y pecados. La Biblia dice que el que no cree en Jesús ya está condenado. Y si ya está condenado, entonces ¿para qué interceder por él? Si ya está condenado, ¿cierto? O usted puede interceder por un muerto que ya está en la tumba. Así usted llore lo que llore ahí encima, ya no se va a levantar, a no ser de que Jesucristo lo resucite.
Y hay mucha gente que espera que se muera la persona para decirle que la ama o para llevarle una rosa. Pero ya es tarde, ya para qué lo hacen. Ya para qué ese sentimiento. Amén. Entonces Dios es justo. Y siendo justo, llevó nuestra naturaleza y la proyección de una imagen contraria a la justicia. Por el juicio que vino sobre el justo, se nos fue dado a nosotros ¿qué? La justicia. Por eso cualquier cosa que poseamos opuesta a la justicia hace que la manifestación de lo contrario en nosotros fluya. Entonces, la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Correcto? Y si nosotros cometemos pecado, estando ya salvos, ¿será que entonces ese pecado Dios lo va a omitir en la vida de nosotros? De ninguna manera, pero Él dijo que nos dejaba la sangre para que fuéramos ¿qué? Limpiados, y las ropas blancas que el Señor nos dio a nosotros no fueran ¿qué? Manchadas ni arrugadas, para que cuando Él venga, entonces nos encuentre ¿qué? Sin mancha y sin arruga. Entonces Jesucristo, cuando se le imputa a Él lleva nuestra naturaleza de pecado. Nuestra naturaleza de pecado era ropas de inmundicia. La Biblia dice que nosotros teníamos puestos ¿qué? Ropas de inmundicia, que esa era nuestra justicia. Entonces esa ropa de inmundicia fue quitada y colocada ¿sobre quién? Sobre Cristo, ¿correcto? Y Él nos dio a nosotros una ropa ¿qué? Blanca, una ropa limpia, una ropa totalmente llena de la santidad de Dios. Entonces nosotros nos colocamos esa ¿qué? Esa ropa, esa vestidura blanca, pero como necesitamos todavía necesitamos ser transformados en la mente, y mientras que eso pasa, ¿qué va a pasar? Pues nosotros caemos en errores por la ignorancia, ¿cierto? Pues nosotros pecamos. ¿Por qué? Porque esta mente necesita ¿qué? Ser transformada. Eso requiere que necesitamos un tiempo, y de acuerdo a lo que la persona le entregue el corazón de Dios, ese es el tiempo que Dios se va a gastar en ¿qué? En transformar nuestra mente. Y mientras que transforma nuestra mente, ¿qué va a pasar en ese trasegar de tiempo? Pues nos vamos a cometer errores, vamos a pecar. Entonces ese pecado hace que la ropa blanca que usted tenga sea ¿qué? Salpicada y la manche y sea arrugada. Pero Él dice que Él viene por una iglesia ¿qué? Sin mancha y sin arruga. Ahí no está hablando de suciedad como la inmundicia que teníamos antes. Ahí está hablando que un pantalón blanco, este pantalón blanco, le cae una manchita, ¿sí? Y se puede afectar el pantalón. Entonces la sangre lo que hace es que limpia esa mancha y mantiene la prenda totalmente limpia de manchas y totalmente aplanchadita, sin ninguna arruga. Entonces la sangre hace eso. Pero si usted no se arrepiente y sigue salpicando su ropa limpia, y sigue salpicando su ropa limpia, y usted sigue andando como un necio, ¿qué va a pasar a lo último? Que esa ropa se va a echar ¿qué? A perder. Y la santidad de Dios no se va a ver por ningún lado. Y entonces vemos cristianos, Dios mío bendito, qué bendición tan grande. Peor que los impíos. Gente de 40 años y nunca cambió. Dejaron acumular. Nosotros tenemos que estar inmediatamente, cuando cometemos un error, en lugar de alejarnos de Dios, inmediatamente apelemos por la sangre. Que nos limpie el Señor, y que inmediatamente el abogado nos defienda de ese pecado, porque para eso tenemos que al abogado fiel, el abogado justo, que Él, cuando nosotros tomamos su sangre y limpiamos nuestra ropa que quedó manchada por ese pecado que cometimos, sea X o Y, entonces cuando nosotros le entregamos ese pecado y Él nos lo limpia con la sangre, Él nos puede defender. Pero si no lo hacemos, Él no nos puede defender, porque entonces Él sería injusto y sería una alcahueta, y entonces no sería un Dios justo para con nosotros. No es como nosotros, la justicia de nosotros, que nuestros hijos le alcahueteamos de todo muchas veces. Esa no es la justicia de Dios. Tenemos que aprender qué es la justicia de Dios. Aún tenemos que aprender qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo no se va a sentar a hablar nuestra propia carnalidad.
El Espíritu Santo vino aquí para revelarnos la verdad. El Espíritu Santo vino aquí para mostrarnos a Cristo. El Espíritu Santo vino aquí para redarguirnos de pecado. Pero mucha gente dice que hablan con el Espíritu Santo y es como si habláramos con una persona carnal. Ay, Espíritu Santo, vengo aquí, no me coloqué bravo. Y el Espíritu Santo, ay, sí, te colocaste bravo. Ay, no te preocupes. Y así hay gente que dice que habla con el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios no vino a contemplar su carnalidad. Y hablan todos los días con el Espíritu de Dios, pero nunca cambian. Y yo me pregunto, entonces, ¿qué es lo que habla el Espíritu Santo de Dios? Porque el Espíritu Santo de Dios vino a redarguirnos de pecado. Él vino a revelarnos a Cristo. Él vino a mostrar los tesoros escondidos. Él vino a mostrarnos aún nuestro futuro. Pero hay gente que dice que hablan con el Espíritu Santo de Dios, nunca cambian. Escúcheme bien, no hablaron con ningún Espíritu Santo de Dios. No hablaron con Él. Porque si estuvieran hablando con Él, esa voz lo transforma a usted. Esa voz le revela los secretos profundos de Dios. Usted lo que tuvo fue una diarrea mental en ese momento. Yo he escuchado gente que me hablan de historias que hablaron con el Espíritu Santo de Dios y es como si hablaran dos mundanos. El Espíritu Santo no se va a rebajar al nivel de su carnalidad. Él no va a exhortar a usted de amor. Él le va a decir, ay, es que el Espíritu Santo se contristó. Ay, hoy le voy a llevar una rosita al Espíritu Santo de Dios para que se ponga contento, como si Él fuera una mujer o como si Él fuera alguien que se pudiera comprar con una rosa. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que entender que el Espíritu Santo no tiene los pensamientos de un carnal y Él no se va a colocar a la misma medida de su carnalidad a hablar con usted. Él le va a enseñar la verdad. Él le va a redarguir el error que usted está cometiendo para que usted avance en la verdad de Dios, para que usted avance y proyecte la imagen de Jesucristo. Eso es lo que el Espíritu vino a hacer con nosotros. Amén. Entonces, quería hablar en la introducción porque necesitamos entender que cada vez que nosotros hablemos con el Espíritu Santo de Dios, tenemos que proyectar un avance espiritual en nuestra vida, o si no, tenemos que preguntarnos qué está pasando con nosotros. Tenemos que avanzar. Esta semana hemos estado indagando acerca de la intercesión y ha sido muy poderoso, ha sido muy poderoso. Yo he estado sorprendido de lo que el Señor nos ha querido dar a nosotros. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en 2 de Corintios 5:21, aquí para hablar de lo que Dios hizo en la cruz de Calvario por nosotros a través de Jesucristo. En 2 de Corintios 5:21 dice, y al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hecho justicia de Dios en él. Entonces tenemos que entender realmente qué fue lo que pasó aquí en la cruz de Calvario. Si nosotros logramos entender el significado de lo que pasó verdaderamente en la cruz de Calvario no solamente se llevaron los pecados. En la cruz de Calvario también fueron juzgados los demonios. Dice que los exhibió públicamente triunfando sobre él. Y no solamente pasó eso, también dice que él descendió al centro de la tierra y venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pero también pasó que él resucitó y venció la muerte no lo pudo retener. Nosotros vemos en la cruz de Calvario el cuerpo de Jesús muerto, pero la esencia de lo que pasó fue algo netamente espiritual. Eso fue un acto profético que él hizo con su propio cuerpo, pero realmente el significado de todo eso es que en el mundo espiritual estaba él condenando la muerte en su cuerpo, la muerte que nosotros merecíamos. Él la estaba llevando cautiva. Amén. Necesitamos entender estas verdades. Y entonces el Espíritu Santo viene a nosotros para revelarnos esta verdad, para mostrarnos esta verdad, para que el diablo deje de estar ¿qué? Condenándonos a nosotros y acusándonos aún de pensamientos insignificantes. El enemigo los coge para después meternos una acusación en la cabeza y nosotros deprimirnos. Esto es muy bonito. Entonces Jesucristo se hizo pecado. El propósito es mostrar que debido al carácter santo, puro y justo de Dios,
el pecado que causó la sentencia de juicio y de muerte sobre el hombre necesitaba ser pagado ¿con qué? Con muerte. ¿Cristo murió? Cristo murió. Entonces la paga del pecado es muerte. Llevándose Jesús la naturaleza de pecado, la obra de la cruz proclama que el hombre es libre de pecado, por lo tanto es libre de juicio, de la sentencia de muerte. La resurrección confirma nuestra justicia. La nueva mente del hombre en el reino de Dios generaría una fuente de vida pura, santa, justa, para proyectar la verdadera imagen de Dios a través del hombre. Entonces la resurrección, ¿qué nos muestra aquí? ¿Por qué podemos hablar de la resurrección? La resurrección nos muestra a nosotros que lo que Cristo hizo en la cruz, ¿tuvo qué? Tuvo victoria. Si Él no hubiera resucitado, no hubiera podido comprobar que lo que Él hizo fue ¿qué? Verdadero. Entonces la resurrección nos muestra a nosotros que podemos confiar en lo que Él hizo ¿qué? En la cruz de Calvario, porque salió victorioso, porque no se quedó muerto. No se quedó muerto. Entonces Él resucitó para decir, dijo, oiga, logré vencer la muerte, logré vencer el pecado, llevé la enfermedad de ustedes para que ustedes vivan libres. Eso nos muestra la resurrección. Entonces, si nosotros creemos en la resurrección, entonces creemos que Él llevó nuestro pecado. Y si creemos que Él llevó nuestro pecado, entonces no nos podemos dejar acusar ¿de quién? Del diablo. Definitivamente el diablo conmigo está perdiendo ya mucho. Definitivamente. Alguien llegó aquellas, un pastor me llamó, me dijo, pastor, ¿está en la casa? Y le dije, sí, estoy en la casa. Digo, ¿puedo hablar con usted? Y le dije, hágale, venga, hable conmigo, no se preocupe. Y se fue para allá, para la casa. Dios, que anoche estaba orando y Dios me colocó a orar por usted. Yo le digo, uy, gloria a Dios, vea que Dios lo colocó a orar personas. Y Dios me mostró algo. Yo le dije, ¿qué le mostró? Yo pensé que me iba a salir con algo bueno. Personalmente yo pensé, Dios me mandó a decir algo. Pues a veces uno no lo escucha, pues que le diga a otro para que me cuente. Y me dijo, pastor, es que Dios me mostró que Satanás iba a matar a su hijo. Yo, sí. Y me mostró que su hija le tenía un plan así, así, así. Que porque usted le ha hecho mucho daño al diablo con todo lo que está haciendo. Le dije, ya no me estaban gustando. Le dije, ya. Dijo, cuide a su hijo, pero ese cuide es como metiéndole terror a uno, así. Yo le dije, bueno, pastor, yo le acepto su palabra, le dije. Pero Dios no le dijo que Él tenía un propósito con mi hijo. Dios no le dijo que Él lo iba a cuidar. Dios no le dijo que Él no iba a permitir que el diablo lo tocara. Dios no le dijo que Él no iba a morir, que porque Él estaba con Él y la vida de Él, y para eso Él había nacido, para cumplir un propósito en esta tierra, y que Él no iba a permitir que el diablo le hiciera daño. Dios no le dijo eso. Yo no, pastor, yo vine solamente a decir a eso, pero como con esa actitud. Y se fue ese pastor, inmediatamente agarré a mi hijo y le dije, cancelo toda palabra mentirosa del diablo cochino. El diablo no lo puede tocar, el diablo no le puede hacer nada, porque mayor es Dios que está que nosotros, que el que viene. Entonces sí ve que cuando uno empieza, pero no, uno melancólico y lleno de emociones, ay sí, ¿ahora qué hago? No me toca llorar 40 días y 40 noches, no me toca ponerle un vigilante y una cámara a mi hijo para que no le vaya a pasar. Y casualmente se me enfermó ese día el niño. Casualmente ese día, todavía está enfermito el niño. Casualmente se enfermó. Y este diablo es bien mentiroso, este diablo cochino, diablo mentiroso. Entonces mi esposa está ahí y dice, usted no me vaya a creer esa palabra, porque ahí sí es que me va a encontrar bravo usted a mí. Se enfermó porque se enfermó, pare de contar, oremos por él. ¿Sí? Entonces, si ve que una cosa es una cosa, hijo del apóstol Frank, y otra cosa es otra cosa. Entonces necesitamos conocer la justicia de Dios. Necesitamos conocer la justicia de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Si nosotros creemos que Cristo resucitó, entonces estamos creyendo que Él llevó nuestro pecado. Si nosotros creemos que Cristo resucitó, entonces nosotros estamos creyendo que Jesucristo llevó nuestra condenación. Si nosotros creemos que Cristo resucitó, entonces nosotros estamos creyendo que Él llevó nuestras enfermedades. Si nosotros contemplamos la enfermedad en nuestra vida y la pasamos como algo normal, entonces no estamos creyendo que Él resucitó.
Si nosotros vivimos en la pobreza y en la miseria y en la maldición, entonces no estamos creyendo que Cristo resucitó. Y si es verdad que no vamos a tener un bulto de plata para el otro día, pero nuestra gloria va a empezar de menos a más, a más, a más, a más y a más. Tenemos que meternos eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Sigamos. El objetivo es caminar en la justicia de Dios para así poder manifestar ¿qué? Su justicia en la tierra. Entonces, si nosotros creemos esta verdad, entonces nosotros manifestamos su justicia. ¿Cuál es su justicia? Que Él llevó el pecado, que Él llevó la muerte, que Él llevó nuestra condenación. ¿Cómo debemos andar entonces nosotros? Libres. ¿Cuál es la actitud de una persona que anda libre y que anda victoriosa? ¿Cuál es la actitud? Ay, no, pastor, ¿cómo va? Ay, pastor, ahí luchando. Pero bien, no, bien, bendecidos, prosperados en victoria. Yo no como que así. Si es verdad que por un momento uno puede llegar a tener esos sentimientos, pero es verdad que no nos vamos a quedar ahí. Eso es mientras que vamos conociendo la verdad de Dios. No nos podemos quedar mirando pornografía toda la vida. No nos podemos quedar vacilando en nuestros pensamientos de incredulidad toda la vida. Va a llegar un momento donde esos pensamientos tienen que ser quitados por causa de la verdad que está penetrando en nuestro corazón. Amén. Tenemos que conocer la justicia. Entonces, es manifestar su justicia en la tierra. Es tejer ese hermoso vestido de lino fino que son las obras justas de los santos. Los miembros del cuerpo espiritual de nuestra nueva creación en Cristo son esclavos de la justicia que procede de los pensamientos de la nueva mente. Entonces tenemos que colocar nuestra mente esclavos ¿de qué? De la justicia. ¿Qué nos habla la justicia de Cristo en nosotros? Que estamos libres de pecado, de maldición, de condenación. Yo creo que, vean, estas 32 clases que la pastora les da, yo creo que ustedes ya parecen una nuez. Ya están, mejor dicho, que todo el tiempo le exprimen el mismo hasta que bote la última esencia del aceite. Yo por eso, yo les quiero confesar algo. Hubo un momento en mi vida que a mí me parecía aburrido. Yo decía, la pastora todo el tiempo hablándome de lo mismo. Yo llevo ya 8 años con ella. Y yo hubo un tiempo que yo me senté con ella, casi 5 años, tal vez, un poquito menos. Yo venía 2 veces a la semana aquí y me sentaba 2 horas ahí con ella. Y ella me hablaba y yo escuchaba y yo analizaba. Y yo esperando que me dijeran, el Señor te va a dar un carro, el Señor te va a prosperar, el Señor va a hacer esto contigo, el Señor te va a llevar a las naciones. Yo estaba esperando sentir esa unción y caer al piso y temblar ahí. Y no fue así. No fue así. Todo el tiempo me taladraba la cabeza. Adolfo, usted tiene que pensar así. Adolfo, usted tiene que pensar bien. Adolfo, usted tiene que conocer a Cristo. Y yo a veces iba por ahí, me escapaba para otras iglesias y yo miraba allá. El Señor te dice, el Señor te dice. Y yo, como que me emocionaba. Hasta que un día me invitaron a una iglesia y el profeta llegó y quítese los anillos. Y la gente se quitó los anillos. Yo ya era casado. Y yo me quité el anillo. Dijo, ahora regáleselo por fe a otro, el que está a su lado. Y yo, ¿cómo se le ocurre que yo voy a regalarme algo ya en matrimonio? No, que mentiroso el diablo. Entonces, y hubo gente que lo hizo. Hubo gente que lo hizo. Como si realmente ese acto de fe le fuera a solucionar a usted la vida. No, a usted le soluciona la vida y le liberta la vida es cuando usted conoce la verdad de Jesucristo en su vida, su justicia, sus juicios, su amor, su santidad. ¿Sí? Entonces, 5 años duré ahí en ese tema, todo el tiempo, 2 veces a la semana. A veces cuando me dejaba tribular mucho venía más tiempo y me sentaba con ella y me sentaba a escucharla. Y ella me sacaba, ella es una maestra por excelencia. Ella usted no pretende usted encontrarla en otra posición. Y yo me sentaba ahí, a veces me quedaba dormido ahí escuchándola a ella así. Adolfo, despiertes. Tómese un tinto. Pero me empecé a dar de cuenta con el tiempo que algo empezó a pasar dentro de mí, que algo empezó a consolidarse, que empezaron a quitarse ciertos temores. Mi casa se empezó a organizar.
sin darme cuenta, había crecido solamente exponiéndome y escuchando, obligando a mi mente, porque yo no quería estar ahí sentado, yo quería estar en otro lado, yo quería sentir emociones, el poder, el fuego de Dios, que yo temblara todos los días y cayera. Y escúcheme bien, no estoy en contra de eso, no estoy en contra de eso. Yo creo que Dios se mueve de esa manera, pero yo creo que la verdad establecida en los corazones es más importante que 5 minutos de unción. Porque es que la verdad establecida en nuestros corazones hace que los ríos de Dios fluyan a través de nuestras vidas. La unción es por un momento, mientras que pudre el yugo que está en uno. Pero si no está la verdad que quite ese yugo podrido, entonces es cuestión de tiempo que el enemigo vuelve y lo entreteja y vuelve y se lo coloque sobre su cabeza. Amén. Necesitamos entender eso. Entonces vamos a seguir. Entonces el primer punto, la caída del hombre proyecta ¿qué? Todo lo opuesto a Dios. La caída del hombre proyecta ¿qué? Todo lo opuesto a Dios. O sea que el que no tiene transformada su mente a la verdad de Dios, ¿qué está proyectando? Todo lo opuesto a Dios. Y si proyecta todo lo opuesto a Dios, entonces en su vida se está proyectando las maldiciones, en su vida se está proyectando las enfermedades, en su vida se está proyectando las divisiones, en su vida se está proyectando la amargura, en su vida se está proyectando todas estas cosas que son esencias de la misma muerte, que es el conocimiento de ¿qué? Del árbol del bien y del mal. Entonces nosotros tenemos que empezar a conocer su justicia para nosotros empezar a proyectar lo que la justicia nos está hablando a nosotros. ¿Cuál fue la justicia? Pues ahí vemos la cruz. Por eso Pablo dijo que él no hacía sino hablar de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces ahora uno entiende estas verdades. Ahora hay mucha gente que tal vez no le gusta estos temas porque ellos prefieren sentir más que saber la verdad o conocer la verdad. Y tristemente lo estamos hablando así. Hemos conocido personas con la pastora Clemencia, aún pastores de años de ministerio, hemos conocido y hemos tratado con ellos y hemos visto, y Dios mío bendito, si así está el pastor como era la verdad. Yo no sé qué pensando entre uno y yo, Señor, cuando yo sea pastor. Yo pensaba en eso porque yo aún fui expuesto. La pastora, cuando iba a darle consejería hace mucho rato, ella me decía, Adolfo, quédese. Pero yo sé que ella era entrenándome ahí, yo poniendo cuidado. Yo decía, ¿qué tal este pastor tan cochino, mentiroso? Y yo pensaba muchas cosas dentro de mí, pero porque era que todavía muy carnal. Aún sigo siendo por ahí carnalcito, por ahí se me sale una que otra pechuga por ahí a rato. Ay, pero trato de cogerla así. Entonces, la caída del hombre proyectó ¿qué? Todo lo opuesto a Dios. Vamos a mirar Génesis 2:16. Quiero ponerme, son las 7:59, Señor, ayúdame para dar todo este tema. Ve, las 8 y... no, este curso está mal. Son las 8:28. Ok, listo. Génesis 2:16. Vamos a leer este versículo, aunque voy a dar otros versículos más. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto pueden comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no qué? No comerás, porque ciertamente el día que comas, ese día morirás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que pasó ahí realmente? El espíritu estaba lleno de la gloria de Dios, de los pensamientos de Dios, de la mente de Dios, ¿sí? Cuando el hombre desobedece, el espíritu inmediatamente ¿qué? Muere. Entonces el alma, donde se gestan los sentimientos, donde se gestan los pensamientos, quedó expuesta a la oscuridad que había en donde, en el espíritu, porque el espíritu proyectaba la luz de Dios. Yo quiero que entiendan que el espíritu es la vida del cuerpo o la vida del hombre. El espíritu es la vida del hombre. El espíritu, si está muerto, todo en el hombre está muerto. Si el espíritu está vivo, todo en el hombre está vivo. Entonces el alma estaba expuesta dentro de este cuerpo a la vida de Dios. Entonces todo lo que el alma experimentaba era ¿qué? La vida de Dios. Pero la vida de Dios es quitada del hombre. El hombre es echado de la vida de Dios. O sea que el tercer cielo donde el hombre gozaba de esta vida, acuérdese que ahora nosotros volvimos a ese cielo de donde nosotros fuimos echados.
¿correcto? La Biblia nos enseña que hay 3 cielos. Un cielo es este cielo natural, el que nosotros vemos, el que nosotros palpamos, el que nosotros sentimos. Está el segundo cielo, que está gobernado ¿por quién? Por Satanás, por la muerte y todo. Eso está aquí. El primer cielo, el segundo cielo está gobernado aquí ¿por quién? Por Satanás, y gobierna el primer cielo, porque dice que el Dios de este mundo es ¿qué? Satanás. Entonces él gobierna este primer cielo. Pero hay un tercer cielo que está por encima de estos 2 cielos, valga la redundancia, que es donde está la ¿qué? La vida de Dios. Nosotros cuando caímos, nosotros ¿de dónde fuimos echados? Del tercer cielo, y quedamos ¿dónde? En el segundo cielo. ¿Y quién gobierna ese segundo cielo? Satanás. Entonces nosotros quedamos bajo el gobierno de esa jurisdicción. Nuestro espíritu quedó bajo ese gobierno. Pero ahora nosotros nacimos de nuevo. Ahora nosotros estamos ¿dónde? Sentados en los lugares celestiales. Entonces significa que el segundo cielo nos gobierna. No, el segundo cielo no nos gobierna. Nuestro espíritu estaba en el segundo cielo antes de conocer a Cristo, y todo lo que había en este segundo cielo proyectaba nuestra vida. ¿Y qué había en el segundo cielo? Muerte. ¿Qué se proyectaba en nuestra vida? Muerte. Pero ahora nuestro espíritu vuelve a Dios, ¿correcto? O viene de Dios, valga la redundancia, porque Jesucristo llevó la muerte. Entonces el espíritu de nosotros ahora está sentado en lugares celestiales. Ahora, ¿qué tiene que proyectar nuestra vida aquí si nuestro espíritu está aquí? Tiene que proyectar todo lo que en la vida de Dios está. Entonces nuestro espíritu, mire la dimensión que hay dentro de nosotros. Dentro de nosotros está el espíritu nacido de nuevo, que está sentado en lugares celestiales. Está el Espíritu Santo de Dios unido a él. ¿Para qué? Porque él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, para que el enemigo no vuelva y no engañe. Entonces el Espíritu Santo está ahí como un sello, para que nosotros podamos tener la confianza de que sí lo podemos hacer. Entonces, si nuestro espíritu está aquí, entonces nosotros estamos por encima ¿de qué? Del diablo. Y ahí se cumple la palabra, que todo está debajo ¿de qué? De nuestros pies. Pues claro, si lo vemos desde ese punto de vista, sí es verdad. Él está debajo de nosotros. Entonces, si el espíritu es el que gobierna y proyecta todo en nuestra vida, y si nuestro espíritu está en lugares celestiales, ¿qué tenemos que proyectar en nuestra vida? Pues la vida de Dios. Pero para eso tenemos que entender que Jesucristo está arriba, porque Él dice que Él traspasó los cielos. Nosotros traspasamos los cielos con Él. Entonces nosotros atravesamos el segundo cielo, y el segundo cielo no nos puede gobernar a nosotros, porque nosotros estamos por encima de ese segundo cielo. El segundo cielo está por debajo de nuestros pies. Y nuestra carne está por debajo de nuestros pies también, porque el que la gobierna está allá arriba sentado. Entonces el espíritu es el que gobierna el alma y el espíritu. El espíritu es el que le da vida al alma y el espíritu. El alma está sentado, los sentimientos, las emociones, la voluntad, todo está ahí sentado. Pero realmente el que le está dando la vida a esa alma es que el espíritu. Si ese espíritu deja de tener vida, y cuando dijo deja de tener vida, no es que se muere, es que deja la vida de Dios de existir en él, ¿correcto? Porque es que sí, mira que el pensamiento preconcebido que nosotros tenemos en nuestra mente es que muerte es dejar de existir, y muerte en Dios no es dejar de existir, es dejar de tener la vida de Dios en él. Amén. Entonces, cuando nosotros aprendemos a conocer esa profundidad de nosotros mismos, todo empieza a cambiar en nosotros. Entonces usted dice, ¿cómo así? Espere tantito. Porque mucha gente dice, yo estoy sentado en lugares celestiales, pero ni siquiera saben el significado de esa palabra. Y cuando los ve usted ahí, no vamos a contar historia, vamos a seguir aquí, porque después me desvío y la pastora me está ahí monitoreando. Ella se sienta a ver el video. Entonces, comieron y estuvieron ausentes del reino de Dios en el corazón de sus mentes, viviendo una mente ¿qué? Teniendo una mente ¿qué? Una mente entenebrecida y llena de tinieblas. Entonces, ¿qué hay en la muerte? Hay enfermedad, hay escasez, hay miseria, hay maldición. Todo lo que proyectaba eso, nosotros lo proyectamos claritamente. Pero acuérdese que ese reino también tiene un conocimiento del bien, pero es un bien distorsionado, como el amor que está ahí. Ay, Dios es amor, por eso Él me ama como soy, homosexual, quiero ser perro, quiero ser gato, yo soy así, yo te amo.
teniendo 5 mujeres más, pero usted levanta la mano en medio de ellas y yo te amo así, ¿sí? Así como decía Diomedes, que él la reconocía porque él tenía muchas, pero había una que levantaba la mano entre todas y por eso él tenía un corazón grande. Y tuvo como 40 chinos porque tuvo eso. Entonces, vamos a ver el significado de destruir. Destruir, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es estar destituidos de la gloria de Dios? Destituir significa destruir totalmente, perecer, arruinar, aniquilar, deshacer, desbaratar y destrozar. Eso significa destituir. O sea, destruyeron la vida de Dios en ellos, aniquilaron la vida de Dios en ellos, deshicieron la vida de Dios en ellos, desbarataron la vida de Dios en ellos. O sea, quedamos como muerticos, bien muerticos. Como cuando usted toca un muerto ahí. Si no, lo único que está destinado es, ¿un muerto para qué está destinado? Para que se vuelva podrido, lleno de gusanos y no sirve para nada. Para eso está destinado un muerto, ¿no? ¿O quién se ha llevado un muerto para la casa y ya ha vivido con él? Ay, porque sabe que dentro de muy poco tiempo o dentro de muy pocas horas empezará ¿qué? A oler a feo y no va a servir absolutamente para nada. Entonces sigamos. En el hombre fue destruido y distorsionada la vida de Dios. El hombre mantuvo en el espíritu y en el alma en él, pero sin vida de Dios. Y el reino de Dios ya no lo gobernaba, esto es el tercer cielo. Entonces, ya nosotros no estábamos sujetos a la vida de Dios, ya nosotros estábamos sujetos a la muerte y proyectábamos todo lo que en la muerte había. Y Satanás era nuestro ¿qué? Nuestro amo, nuestro Señor. Entonces se da cuenta que tener la vida de Dios no es ser bueno. Porque usted le pregunta a mucha gente, pero es que yo no hago nada malo. O por ahí a veces me tomo unas cervecitas. Y por ahí de vez en cuando me acuesto con una y otra. Pero eso es ser un hombre, ¿cierto? Yo tenía ese pensamiento preconcebido en mi cabeza. Realmente yo era muy perruncho, pero demasiado. Ya me pasaba de calidad. Y yo para mí eso estaba bien. Eso es ser un hombre. Eso era para mí ser un hombre. Tener muchas mujeres. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Las consecuencias que el espíritu del hombre fue arrojado a una degradación de ausencia y luz y vida, vino a vivir en el reino de la muerte y la mente en su corazón y la mente de su corazón vino a estar ¿qué? En tinieblas y destrucción. Entonces, mire, vean, yo sé que a veces es difícil comprender estos términos. De verdad, personalmente a mí me costó mucho. Pero yo, sin embargo, yo me quedaba meditando en mi corazón ese tema. Ay, ¿por qué esto no ha pasado? Y yo por aquí, mire. ¿No me han dicho ustedes? Si que hay trabajo, yo no me doy cuenta, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Eso. Mire que vean que a veces es difícil porque todos los seres humanos tendemos a querer ver los resultados de lo que hizo Dios en la cruz de Calvario, ¿cierto? Que es la bendición, ¿sí? Que es todo lo que proyecta la vida de Dios. Pero tenemos que darnos de cuenta que el resultado proviene de la fuente. Usted ve un río, ¿cierto? El río Magdalena, usted lo ve grande, bonito, lleno de pescados. Y usted no se imagina, pero la fuente de ese río Magdalena es como de 1 metro. Entonces realmente, si nosotros nos vamos a ver, la gente se queda con el río, ¿sí? Pero no se dan de cuenta que donde alguien vaya y cierra ya ese nacimiento, ese río deja de existir. Entonces, ¿qué es lo que realmente tiene que cuidar de ese río? La fuente. La fuente que proyecta todo ese río del agua al lado, ¿cierto que sí? La fuente. Entonces nosotros realmente, ¿qué debemos de tener en nosotros esa convicción? Pues la fuente, porque la gente está queriendo tener las bendiciones, pero no están pendientes de la fuente que las produce. Y estar pendiente de la fuente que las produce es estar atentos a la verdad y crecer en la verdad de Dios para que esa fuente esté fluyendo. La Biblia dice que correrán ríos
de agua viva desde nuestro interior. O sea que hay que tener cuidado qué hay en nuestro interior, porque desde allá es donde fluyen los ríos de agua viva. ¿Sí? ¿Y qué proyecta ese río? Si usted se va a Ezequiel, es muy tremendo cuando dice que el río sale debajo del umbral y empiezan a salir peces, y aún los árboles que van al lado y lado crecen y son árboles de vida, que su fruto nunca cae, que sus hojas nunca caen, pero realmente están mirando el efecto de lo que está produciendo el río, pero no se están dando de cuenta de dónde viene el río. ¿Sí? Entonces tenemos que nosotros, así lo mismo pasó, la caída del hombre proyectó lo opuesto de Dios. ¿Por qué proyectó lo opuesto de Dios? Porque la fuente fue cambiada. La fuente que tenía la vida de Dios fue cambiada por una fuente de muerte y de miseria. Por eso cambió. Por eso todo esto cambió. La tierra sufrió las consecuencias. La tierra fue maldita por causa del hombre. Amén. Entonces vamos a seguir rápidamente. Una mente caída no puede pensar ni actuar como la mente de Dios. Entiéndame eso. Una mente caída no puede actuar ni pensar como ¿qué? Como la mente de Dios. No puede cambiar. Una mente caída y distorsionada no puede pensar como Dios. Por lo tanto, sus pensamientos están de acuerdo con la mente aberrante. Nada de los atributos morales y virtudes de Dios podrían estar de acuerdo a su mente aberrante. Nada de los atributos, escuche bien, o virtudes o morales de Dios podían fluir en su mente. Esto lo vemos en Génesis 6:5. Vamos a mirar Génesis 6:5. Uy, estos días he predicado mucho, Dios mío. ¿Qué? La tapa. Ok, muchas gracias. Entonces, Génesis 6:5, mire lo que proyectaba. Por eso Dios corta los años. ¿Cuánto vivía antes un hombre? 900 años, 800 años. Pero mire lo que provocaba esa mente caída en todos esos años. Si ahorita nomás 80 años, que dura normalmente un hombre, o 100 años, y todo el daño que puede hacer un hombre en 80 años, ahora deje vivir a Pablo Escobar por ahí 800 años, ese hombre acaba con el mundo. Dejemos gobernar a Petro unos 100 años más, ese hombre acaba con Colombia. Dios mío, hay que matarlo 7 veces. No, mentira, eso era un chiste, eso era un chiste. La política no tiene nada que ver con nosotros, pero hay que orar por los gobernantes, ¿cierto que sí? Entonces, Génesis 6:5, mire lo que dice. Dios vio que la maldad humana estaba fuera de control. La gente pensaba en el mal, imaginaba el mal, hacía el mal, proyectaba la imagen del mal de día y de noche. Y Dios se arrepintió de haber creado la raza humana en primer lugar. Y le dolió en su corazón y dijo: destruiré esta generación arruinada. Mire lo que pensó Dios. Imagine, pues claro, una mente perversa viviendo en la tierra 900 años. Un Caín viviendo 900 años. Y fuera eso la maldición que Dios declara sobre Caín. Y le dice: y el que te matare 7 veces maldito será más que usted. Y fuera eso, el otro le profetiza: y el que matare al que mató a Caín será 70 veces maldito. Hubo esa profecía. Imagínese esa profecía cómo iba. Que si Caín era maldito, era errante en la tierra, y el que matara a Caín era 7 veces más maldito que Caín, y el que matara al que mató a Caín era 70 veces más maldito que Caín. Lean esa historia, eso es tremendo, esa historia. Cómo esa maldición empieza a crecer de una manera descomunal. Y Dios dijo: me arrepiento de haber creado el ser humano. Y dice que le dolió su corazón. Y dice: la destruiré a todos. Y lo mató. ¿Por qué? Por cuidar la simiente del cual él había profetizado que se iba a levantar. Y esa simiente, ¿en los lomos de quién vino a parar? En Noé. Y dice que Noé fue pregonero de justicia. Nadie le creyó, solamente él y sus hijos. Y ahí se infiltró uno malo. Era la mujer de uno de ellos. Si usted se pone a leer los apócrifos, una de la mujer era hijo de una de la descendencia de Caín. Y por eso es que la maldad vuelve y se levanta, y ahí empieza a salir otra vez esa raza maldita. Y cuando digo raza maldita,
pues a la larga todos estaban con la simiente caída, pero había unos que se habían inclinado más por la maldad que por el bien. Vemos que aquí Noé se inclinó más, ¿por qué? Por el bien, ¿sí? Y Dios le agradó y lo llamó pregonero de justicia, porque todos los del antiguo pacto estaban con la mente caída, pero habían unos que se inclinaban más, ¿por qué? Por el bien de eso. Y Dios honraba eso con Job. Job, la Biblia dice que aún era hombre perfecto, pero vemos que Job no tenía la naturaleza divina de Dios, pero era un hombre que temeroso de Dios, porque se inclinó más ¿por quién? Por el bien de Dios, o el bien de esa semilla, valga la redundancia, y Dios lo honraba, ¿sí? Entonces vemos ahí eso en Génesis 6:15, 6:5, perdón. Diapositiva 8 dice, entramos al punto, el hombre, mira, yo que hice el bosquejo, quiero llevar un orden acá para después no perderme. Ok, listo. Entonces, el hombre es culpable y debía recibir la sentencia ¿de qué? De muerte. Si Dios hubiera alcahueteado eso, ¿fuera un Dios justo? No, no fuera justo, ¿cierto que sí? Él tenía que cumplir su ¿qué? Su sentencia, porque el trono de Dios es que justicia y juicio, y debajo de su trono sale un río, y ese río sale ¿con qué? Con la justicia y el juicio de Dios. Entonces ese río de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Si vemos en varios versículos, en uno de esos es Daniel, dice que debajo del trono fluye un río debajo de él, que ese río viene a ser ¿qué? El poder del Espíritu de Dios, y el poder del Espíritu de Dios es justicia y juicio. Clase número 2. Entramos a la clase número 2. El veredicto culpable, sentencia, muerte espiritual y física. ¿Por qué vino a ser la muerte física? Porque el espíritu de él ya estaba a cese de la vida de Dios. Entonces el cuerpo iba a empezar a sufrir ¿qué? La manifestación de esa muerte. Y la muerte en lo natural es ¿qué? Muerte. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Nace un alma en este mundo. Nace el alma de un bebé. ¿Quién sabe que el alma de un bebé es inocente? Es inocente. Entonces aquí está el alma del bebé y el cuerpo del bebé. ¿Quién sabe que el cuerpecito del bebé es sano? Cuando nace ellos deben de nacer sanos. Bueno, aunque ya hay unos que nacen ya, se ha distorsionado tanto que ya unos nacen malos. Pero normalmente un bebé nace ¿qué? Sanito, hermoso. Y usted ve que todo el mundo quiere pu, 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 pu. ¿Por qué? Porque hay una inocencia en él muy bonita. Entonces, pero el espíritu está acá. El espíritu de la naturaleza caída. Y el espíritu de la naturaleza caída es como una sandijuela. Ahí. Y empieza a chupar la vida que tiene ¿qué? Esa persona. A tal punto que hasta que la persona muere. Entonces, inmediatamente la muerte del hombre es como cuando usted coge y mete su mano en el agua y ¿qué? Y coloca el agua acá. Inmediatamente, apenas usted nace, la vida se empieza ¿qué? A desvanecer, se empieza a irse entre los dedos, a tal punto que cuando usted ya se da cuenta, usted no tiene ¿qué? Nada. Entonces el hombre muere. Y cuando muere, ya está condenado. No va a estar condenado, ya está condenado desde que nació. Lo que pasa es que porque el Señor salva a los niños por la conciencia de ellos, que es una conciencia que sin pecado. Entonces la redención viene sobre ellos y los levanta y los lleva al cielo, porque dijo el Señor, dejen venir los niños, porque los niños es el reino de Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos nacieron santos, no, sino porque la conciencia de ellos todavía no estaba contaminada. Entonces la redención del Señor viene y ¿qué? Y solo levanta. Pero cuando un niño ya tiene conciencia de pecado y ya empieza a saber quién es bien y el mal, ya empieza a ser culpable de sus actuaciones. Esto es tremendo. Esto, cuando uno empieza, personalmente yo les confieso, yo estudio mucho eso. Soy un hombre que me gusta estudiar la justicia de Dios. Este tema, la pastora, pero ustedes no se dan de cuenta que año tras año, bueno, ustedes no se dan de cuenta porque ustedes no estudian todos los años, pero año tras año yo siempre enseño las mismas enseñanzas, porque es como con las que yo me identifico, ¿sí? Y esta es una de ellas. Entonces, sigamos. Y vamos aquí, regálame un segundito. El veredicto culpable, ahí Romanos 3:9 al 18, podemos ver Romanos 3:9 al 18. Si quieren lo vamos a leer rápidamente, Romanos 3:9 al 18. Vamos a mirar qué dice Romanos 3:9 al 18.
Me voy a quedar un momentico aquí. Romanos 3, 9 al 18 dice: entonces, debemos concluir entonces que los judíos somos superiores a todos los demás. Mire lo que Pablo está diciendo acá. Debemos nosotros, aquí vamos a colocar dónde sale la sentencia. Aquí en Romanos, en el capítulo 3, versículo 9 al 18, vamos a mirar la sentencia que Pablo da al pecado, ¿correcto? Dice: entonces debemos concluir que todos los judíos somos superiores a los demás. ¿Por qué él hablaba de los judíos? Porque a los judíos se le había sido la promesa, ¿cierto que sí? Y Dios había estado con el pueblo de Israel desde el principio. Entonces los israelitas se creían la Coca-Cola del desierto, porque Dios los había elegido a ellos, ¿sí? Entonces vamos a mirar, dice: debemos concluir entonces de que los judíos somos superiores a los demás. Ciertamente no, dice Pablo acá, porque ya hemos probado que tanto judíos como gentiles están todos bajo la esclavitud del pecado. Mire, tremendo esto, lo que aquí Pablo está haciendo de juez. Pablo está haciendo, ¿cómo es que se llama? El que va y lleva la demanda. ¿El qué? Bueno, eso. Y las escrituras concuerdan, porque escrito está: no hay quien siempre haga lo correcto, ni uno solo. No hay nadie con la verdadera perspicacia espiritual, y no hay quien busque solo a Dios. Entonces aquí Pablo está dando un esquema de por qué todos deberían de recibir la verdad, o todos deberían de recibir la justicia. Porque los judíos no necesitaban a nadie. Ellos se creían que porque eran el pueblo elegido por Dios. Y aún Dios, como había hecho por la misericordia de guardar la simiente, Él en su misericordia decía: no se unan en yugo desigual. O sea, no se casen con las paganas, no se casen con las filisteas. Apartaba al pueblo. Usted se veía que Dios apartaba al pueblo de toda esa estirpe. ¿Pero por qué? Porque si Dios, estando con ellos, haciéndole milagros, haciéndole de todo, ellos ¿para dónde corrían todo el tiempo? Al mal. ¿Pero por qué? La pregunta mía es: ¿por qué? Porque había una naturaleza en ellos que no podía corresponder a la sabiduría ni a los juicios de Dios. Por eso, no era porque no quisieran, era porque no podían. Si aún nosotros, teniendo la naturaleza divina de Dios, nos vamos por allá todo el tiempo, por allá, imagínense no teniéndola. Si aún nosotros teniendo acceso al reino de Dios, imagine los impíos. Y nosotros todavía a veces pensamos y criticamos a los impíos porque no son buenos. Imagínense: pecadores, hijos del diablo, se van para el infierno. Claro, ellos se van para el infierno, claro, no necesita decírselos. No porque ellos quieran, irse para el infierno. Y no porque no puedan conocer la verdad de Dios. Por eso estos predicadores, a veces ya cuando los veo, yo digo: Señor, ilumínale la cabeza. Sí, hijos del diablo, esos que toman cerveza, esos que son prostitutos, esos que no vienen a la iglesia. Pues claro, ellos no van a venir a la iglesia porque su mente no les va a dar a ellos para nada. Lo único que hay que hacer con ellos es irles a mostrar la verdad para que ellos la acepten y puedan lograr. Si aún nosotros, siendo creyentes, teniendo la naturaleza divina, se nos es difícil, que tenemos todas las armas para hacerlo. Aquí Pablo está diciendo: no hay nadie con verdadera perspicacia o con verdadera astucia. No hay nadie quien busque solo a Dios. O sea, si Dios no lo traía, el hombre no iba y buscaba a Dios. Ay, es que yo entré y yo busqué a Dios y Dios me vio. Qué mentira el diablo tan grande la que está diciendo esa persona. Dios fue y lo trajo. Usted por su propia cuenta, usted nunca, es más, nosotros no nos podemos arrepentir por nuestra propia cuenta. Si el Espíritu Santo de Dios no nos convence de pecado, nosotros simplemente tenemos remordimiento de cabeza. Entonces somos como los borrachitos. Qué dolor de cabeza. Juro por Dios que nunca más vuelvo a tomar. Y a los 3 días le colocaron una cerveza en la mesa y ahí quedó. Eso se llama remordimiento. Si usted le pide perdón a Dios y sigue en su cochino pecado, usted nunca se arrepintió. Usted tuvo remordimiento de conciencia. Y tiene que arrepentirse por eso también. Esto es muy bonito, ¿verdad? Yo me apasiono. Todos se han desviado deliberadamente de los caminos de Dios. Todos se han vuelto depravados e incapaces. La amabilidad ha desaparecido en todos ellos. Ni siquiera uno solo es bueno, está diciendo Pablo acá. O sea, Pablo está llevando
a la condenación, pero al mismo tiempo los va a llevar a la libertad. Mire lo que dice aquí este versículo. Dice, sus palabras despiden hedor como el olor de muerte, asquerosos. Mientras son engañosos sus lenguas, sale veneno, parecen víboras, gotean de sus labios veneno, de sus bocas brotan amarguras, brotan blasfemias, solo tienen la intención de cortar y dañar, están obsesionados con la violencia y el asesinato, sueltan ruina y miseria por donde quiera que van. Mire esto, mire, este capítulo es tremendo. Si usted se pone a leer, es un veredicto que Pablo está dando sobre el pecado, sobre la culpa. O sea, le está diciendo a usted, lo único que tienen en la lengua es veneno. Uy, ustedes no se han dado cuenta que hay gente que ustedes, que lo único que hacen con esa lengua es botar veneno. Uy, eso es tremendo. Yo he visto gente que aunque uno le hable bonito, quién sabe, ya me quiere manipular. Y uno le habla feo, ¿qué se cree este arrogante? O sea, nada, usted no los tiene contento con nada. ¿Pero por qué? Porque su mente están corrompidas. Y la Biblia dice que para el puro todas las cosas son puras, pero para los corrompidos todas las cosas son corrompidas. Uy, yo conozco gente así y a veces uno no sabe cómo hablarles. A la vuelta uno mejor prefiere quedarse callado, porque uno habla algo y lo toma mal, y uno habla algo mal y pues ahí sí peor. Entonces mire lo que Pablo dice, de sus bocas brotan amargas blasfemias, solo tienen la intención de cortar, de dañar. Entonces están obsesionados con la violencia y el asesinato, sueltan ruina y miseria por donde quiera que van, nunca experimentan el camino de la paz, cerraron los ojos ante el Dios temible. Ahora bien, nos damos de cuenta que todo lo que dice la ley se dirige a los que están bajo su autoridad. Wow, eso me parece tremendo. ¿Sabe para quién fue dada la ley? ¿O por qué la ley salió? La ley salió por dos cosas. Primero, para demostrarle al mundo, ¿sí?, que estaban en pecado. Y segundo, para traer los juicios que en ellos ya estaban. Entonces ahí se dieron de cuenta que el adúltero era un pecador. Y se dieron de cuenta qué sentencia había para la adúltera, que la prendieran ¿qué? A piedra y la mataran. Entonces se dieron de cuenta de dos cosas, que eran pecadores y que había juicio sobre sus cabezas. Entonces ahí se dieron de cuenta, por eso me pasaba esto. Claro, la ley dice esto. Y la ley no son solamente los 10 mandamientos. Hay 460 y piola de mandamientos que Moisés dejó. Lo que pasa es que los que más resalta son 10. Pero si usted se pone a leer Levíticos y todo eso, son 400 y piola de mandamientos. ¿Quién iba a cumplir? Si uno solo que usted quebrantara, dañaba toda la sopa. Entonces mire lo que Pablo está hablando aquí. Y la ley ya no puede estar para nosotros. ¿Por qué? Porque la ley fue dada por el pecado que estaba en el hombre. Y si el pecado no está en nosotros, entonces la ley puede operar sobre algo que no puede dar. No puede. Si usted es inocente, la ley puede operar sobre usted. La verdadera ley, no la ley de aquí del mundo, la verdadera justicia o la verdadera ley o el verdadero juicio puede dañarlo a usted siendo inocente. No puede dañarlo. La ley no puede operar sobre usted. Por eso dice que nosotros ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos puestos inocentes delante de Dios. Y si somos inocentes, ¿cómo la ley va a venir a operar sobre nuestras vidas? Ya estamos inocentes, ya fuimos libres de esa ley que nos condenaba. Esto es muy bonito, se da cuenta que usted entender, yo no sé, pero yo cuando hablo esto, a mí algo pasa, yo siento rumijitas por allá y como que mi espíritu dice, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. ¿Por qué? Porque el espíritu que fue puesto en mí es un espíritu que no tiene pecado. Eso es verdad, Adolfo, afirme eso ahí en su mente, eso es lo que somos. Pero vamos aquí. Nunca experimentan el camino de la paz. Cerraron los ojos ante el Dios temible. Ahora bien, nos damos de cuenta que todo lo que dice la ley se dirige a los que están bajo autoridad. Esto es por dos razones. Porque para que toda excusa sea silenciada sin jactancia de inocencia y para que todo el mundo entero rinda cuentas a los estándares de Dios. Mire por qué fue dada la ley. Pero nosotros seguimos diciéndole a la gente que están bajo la ley y seguimos colocándole yugos a la gente que si no diezmas están malditos. Y entonces yo les pregunto, ¿entonces la maldición consistía en un diezmo o consistía en que Dios la llevara en la cruz de Calvario?
¿En qué consistía la maldición? ¿En un diezmo? Entonces, si la maldición consistía en el diezmo, entonces Cristo, ¿para qué llevó la maldición en la cruz de Calvario? Ahora, ¿con eso decimos que hay que diezmar? No, hay que diezmar porque hay una promesa bajo eso, bajo ese acto de fe, que es diferente, que hay una promesa bajo la obediencia que Dios nos está diciendo a nosotros. Es más, en el Nuevo Testamento se habla de diezmo, pero se habla del dador alegre. Y el dador alegre a veces, o el dadivoso, a veces da el 20, a veces da el 30, a veces da el 50. A mí Dios me ha colocado a darlo todo. Un día tenía 120,000, era lo único que tenía. El Señor me dijo, vaya y regálelos. Y yo le dije, entonces, ¿con qué hago de comer? Ahí yo iba a sacar 12,000 pesitos, el diezmo. Y el Señor me dijo, no, Señor, lo da todo. Y yo fui y lo di. Y ese acto de obediencia me produjo a mí más de lo que yo podía pensar. Entonces, tenemos que entender esas cosas. Entonces vamos a seguir, porque por el mérito de observar la ley, nadie ganaba el estatus de ser declarado justo ante Dios, porque es la ley que la expone, es la ley que la expone y desenmascara completamente la realidad del pecado y de nuestra mente aberrante opuesta a Dios. Estos versículos nos muestran que la naturaleza caída de la humanidad y el corazón de piedra donde su mente estaba caída, este veredicto que se hace de la condición del ser humano sin Cristo, todos estábamos a vivir ese tipo de vida caída y nos merecíamos la ira de Dios. ¿Nos la merecíamos? Claro que sí. ¿Dios nos podía matar y borrarnos de la faz de la existencia? Claro que sí. Pero como Él dijo, mi verdad y mi misericordia están delante de mí. Entonces mandó la verdad y mandó la misericordia, y eso nos salvó y nos dio la gracia. ¿Se da cuenta que cuando uno entiende? O sea, yo quiero que mediten esto de verdad. Yo no sé, yo últimamente, aquí la iglesia se da cuenta, donde yo pastoreo, yo hablo con esto y a mí me brillan los ojos y me brilla el corazón cada vez que yo hablo de estas cosas. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo. Pero al principio aborrecía este tema. Oh, qué pereza la pastora con el cuento. Que la justicia y que la cruz. Yo lo que necesito es plata. Yo lo que necesito es que Dios me prospere. Yo lo que necesito es que Dios me abra puertas de bendición. Y la pastora aquí metiéndome esta vaina a mí en la cabeza todos los días. Y yo venía y pastora, mire que no tengo dinero. Y siéntese, la justicia de Dios, el amor de Dios. Y yo decía, Dios mío bendito, esta viejita que me estará queriendo decir. Pero hoy me doy de cuenta que eso estaba produciendo ríos dentro de mí. Y he visto, yo empezaba a evangelizar aquí. Una vez hicimos una campaña de 3 días, anotamos 300 personas. Y yo, se me llenó la iglesia. Uno vino, una sola familia. Y de esa familia me quedó una señora con muleticas, que fue la única que quedó. Y yo decía, no, el evangelismo no es. Y yo empecé a entender esto y la iglesia se me empezó a llenar. A tal punto que ya vemos un domingo aquí que se llena por lo menos el salón. Y no necesité evangelizar a nadie. Empecé a romper estructuras en mí mismo, y esas estructuras en el mundo espiritual se empiezan a romper, y el diablo empieza a retroceder, hasta un punto que ya no nos va a aguantar, porque la verdad le da el golpe mortal en la cabeza a él. Eso es tremendo, hermanos. Esto tiene que ser así, porque si fuera por obras estamos jodidos. Yo he querido siempre levantarme a las 3 de la mañana a orar. Nunca he podido. Me levanto para las 4, a las 5, a veces no me levanto. Y todos los días esa pelea, el último día, Señor, esto no es por obras. Si quiere me levanto, si quiere me levanta, si quiere no me levanta. Desde ese día empezó a levantarme temprano el Señor. Pero mientras que luché no podía, colocaba la alarma y decía, hay un momentico, y pi, la apagaba, y cuando me di cuenta era las 6 y me levantaba todo asustado. Yo, ay Señor, no oré hoy, y me sentía condenado. Como si eso me fuera a salvar a mí y levantarme temprano a orar. Y el día que le entregué esa carga a Dios, ahí sí empecé a levantarme temprano. Ahí sí empecé. Entonces, necesitábamos conocer nuestro primer estado de condenación para ahora entender las buenas nuevas de salvación y de redención. Si no entendemos esta verdad, nunca vamos a valorar esta. Nunca la vamos a valorar. Si nosotros seguimos pensando que es por nuestra fuerza, que es por nuestras obras, que es por nuestra voluntad,
siempre vamos a despreciar esta obra de Cristo sobre nosotros. Ahora lo que nosotros tenemos que poner es nuestra conciencia, sacarla y meterla en la mente de Cristo. Si nosotros no sacamos nuestra conciencia de esa mente distorsionada que teníamos y la metemos en esta verdad, nosotros vamos a seguir siendo conscientes del engaño del diablo. Pero si sacamos nuestra conciencia y la metemos a la verdad de Cristo, nosotros vamos a ser conscientes de su verdad. Pero mientras que no lo hagamos, no vamos a ser conscientes. Y si no somos conscientes de la verdad de Cristo, nunca actuaremos bajo esa conciencia. Siempre actuaremos mal. Esto es poderoso, hermano, de verdad. La naturaleza de pecado y la mente caída viviendo en las regiones, viviendo aquí. Bueno, vamos a mirar aquí rápidamente. Ahí hay otros versículos. Quiero que lean ese esquema. Se llama el veredicto de Pablo sobre el pecado. ¿Correcto? Lo que acabamos de leer. Romanos 8. 3, del 3 al 20. Léase en todo ese capítulo. Léase en ese capítulo. Ahí habla sobre el estado de la humanidad y la redención de la humanidad prácticamente. Léase en Romanos, pero léase en particular que fue el veredicto sobre la naturaleza de pecado. Este capítulo. Ahora vamos a leer, vamos a seguir con la promesa de Génesis 3:15. Fue establecida y cumplida y ejecutada en Cristo Jesús. Génesis 3:15, ahí vemos: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella, y la simiente te aplastará en la cabeza, pero tú le morderás, ¿qué? El calcañar o el talón. Talón de Aquiles. Ahí sacaron la película del talón de Aquiles. Entonces vamos a hablar un poquitico sobre la promesa de ¿qué? De Génesis 3:15. Génesis 3:15, ahí habla de la destrucción de la mente caída que fue causada por la deformación que fue la causa de la deformación de la imagen de Dios en el corazón. Era necesario para que así el hombre pudiera volver a pensar, a ver y a proyectar la imagen de Dios a través de la nueva mente que es Cristo Jesús. Entonces inmediatamente cuando el hombre cae, Dios ya tenía la solución, inmediatamente de una vez declara ¿qué? La profecía. Y declara la profecía ¿a quién? Al diablo. Y le dice: tu simiente será enemiga de la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer, hablaba la mujer, aquí representa la promesa. La mujer aquí representa la promesa. Que de esa promesa iban a ser ¿qué? La simiente de ¿quién? De Dios, que era Jesucristo. Entonces esa mujer es la promesa que Dios le dio al pueblo, al mundo le dio, porque ahí no se la dio a Israel. Israel vino después, ahí se la dio, fue al mundo entero, porque a través de los lomos de Adán vino ¿qué? Pues todos nosotros. Entonces vino ahí vemos la redención de todo el mundo, no solamente de Israel. Después Dios le hace la promesa ¿a quién? A Abraham, que de ese pueblo, porque como ya habían muchos pueblos, que de ese pueblo él iba a sacar la simiente de Dios. Pero realmente la promesa, si la vemos, se la hizo Adán, y Adán fue el procreador o el padre de todas las naciones. Entonces inmediatamente Dios se levanta y dice: la mujer será enemiga de usted. O sea, la promesa de Dios será enemigo ¿de qué? De lo que el diablo iba a hacer aquí en la tierra. Y dice: esa promesa botará una simiente, que después esa promesa vino a estar ¿sobre quién? Sobre Israel. ¿Sí? Ahí empieza la estirpe de Jesucristo. Entonces esa promesa botará una simiente, y la simiente que usted vote será enemiga ¿de quién? De Cristo. Y ella, la simiente era el diablo. Pero la mujer que el diablo muestra ahí, que Dios muestra ahí, era ¿qué? La mente caída, el mundo entenebrecido, el mundo lleno de tinieblas. Ese mundo lleno de tinieblas se iba a oponer a la verdad ¿de quién? A la verdad de Dios. ¿Lo vemos ahorita? Lo vemos ahorita. Seguimos mirándolo. Vemos la gran Babilonia, que es la ramera, ¿cierto? Y vemos a la santa, pura y sin mancha, que es la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Esa mujer vestida. ¿Se ha leído? No le voy a decir eso. La cantaré yo. Le puedo dejar esas quirlas ahí metidas en el zapato. Entonces Jesús le da el golpe a la cabeza de la serpiente
donde su mente distorsionada proyectaba la imagen incorrecta de Dios. Donde una mente caída tiene toda clase de pensamientos distorsionados, aberrante. La mente caída no podía pensar como Dios. La fuente de la muerte causa muerte y la fuente de la vida causa vida. Así de sencillo. Entonces, ¿qué podemos pensar de los impíos que no tienen a Cristo? ¿Los vamos a seguir acusando? No los acuse. ¿Para qué pierden el tiempo? Ellos ya están condenados. Más bien, vaya y bríndeles a Cristo para que Cristo en ellos le quite la condenación que ya está en ellos. No la van a tener, ya la tienen. De verdad, esto es muy bonito. Yo no sé qué sienten ustedes, pero yo cada vez que yo hablo esto, mi corazón de verdad late. Espérenme todo un poquito. Porque si no la revelación no puede fluir. Pues tiene que al tinto ayudarnos. ¿Sí ve? Eso es una creencia incorrecta. Después van a decir, no, que el pastor dijo que el tinto producía revelación. Mentira. Vamos. 2. La naturaleza de Dios y los atributos morales de la santidad. ¿De quién? De Dios, la justicia y su amor. Entonces, ¿qué tal? De verdad, ¿no les parece emocionante esta clase? A mí me parece muy emocionante esta clase, la verdad. Yo sé que a veces es duro. Yo también estuve ahí sentado y yo a veces me quedaba, pero yo como que me acordaba, yo decía, Dios mío, tengo que ponerle cuidado a esto. No, yo sé que es difícil. A ver, tráigase un tinto, hombre. Yo sé que el aire los arrulla ahí, pero manténganse así despierticos. La Biblia dice, despiértate tú que duermes para que la luz de Cristo le resplandezca. Quiero que entendamos que esta escuela va a montar las bases en su corazón para que usted pueda construir el propósito de Dios. Tenemos que entender eso. Por eso aquí usted no va a encontrar que así dice el Señor, que esto, que lo otro, porque ese así dice el Señor cuando nos muestra el propósito. Las profecías es para que muchas veces Dios nos revele el propósito de lo que nosotros vamos a hacer. Pero si no hay una base, esa casa en donde la vamos a empezar a edificar, sobre la arena, y va a llegar un momento, ¡pum!, se desparrama todo. Vemos ministerios caídos, vemos ministerios, pero no, es el tiempo de ahora de construir sobre la roca y empezar a construir algo sólido bajo un fundamento de fe, bajo un fundamento de justicia. Amén. Ya es hora de que la iglesia de Jesucristo se levante y deje de estar dejando avergonzado el nombre del Señor, usando el nombre del Señor en vano muchas veces. Y vemos que los impíos, en lugar de tener como en el antiguo pacto cuando llegaba un profeta, ¿qué pasaba cuando llegaba un profeta? ¿Viene en paz? Le temían a un profeta, le temían. No era cuento, un profeta llegaba y era que llegaba un profeta. Y era que la gente entraba y el profeta no le sacaba cita al rey. Llegaba al palacio, necesito hablar con el rey, dejen seguir al profeta. Pero ahorita llega un profeta, quién sabe este charlatán ya con qué nos va a salir. Ahora va a empezar a pedirnos plata. Hasta ese grado ha llegado el hombre de Dios. ¿Pero por qué? Porque no conocen la justicia de Dios para caminar en ella. Y vemos siempre lo mismo. Pero en el Antiguo Testamento no vemos eso. Llegaba un profeta y era que llegaba un profeta, no era de mentiras. Era que llegaba y decía, tráigame, le dijo a Isaí, tráigame los hijos, de aquí no nos vamos. Y era como si él mandara, no era cuento. Y la gente le hacía corrillo a él y le corría. Vaya y traiga, hacemos un sacrificio, vamos a hacer un holocausto acá. Y el hombre de la casa empezaba y decía, y de aquí, vean lo que pasó con David, esto es tremendo. O vean lo que pasó con el rey Saúl. La boca de él fue y lo desechó. Inmediatamente cuando este hombre habla, inmediatamente un demonio viene a atormentar la vida de Saúl, hasta el punto de que se desaparece de la faz de la tierra. Y eso no lo vemos ahorita, tristemente. Pero yo creo que en este tiempo se van a levantar los verdaderos profetas. Yo creo en eso. Personalmente yo me he postulado como 10,000 veces para ese papel. Y yo, Señor, me postulo, enséñeme. Bueno, entonces vamos a mirar a positivo. Por medio de su santidad, esto es muy bonito, ¿verdad? Es por medio de su santidad que Dios desea ser conocido, siendo ese el atributo por el cual es glorificado en mayor medida.
Un panorama superficial de Dios y su santidad producirá una perspectiva superficial del pecado y la necesidad de la expiación. Entonces tenemos que ver, por eso les hablaba lo del Espíritu Santo. Hay ideas preconcebidas en la mente de las personas que dicen que el Espíritu Santo es una persona, y es verdad, es Cristo mismo. El Espíritu Santo es Cristo, es el Espíritu de Cristo, es la esencia de Él. Pero entonces tenemos una idea preconcebida que el Espíritu Santo se va a sentar a hablar con nosotros de nuestra propia carnalidad. Ay, ¿qué le parece? Me compro esta camisa así cuadriculada, así como, ¿qué te parece? Y el Espíritu Santo le responde, ay, sí, me parece bonita, con esa vas a conquistar a su esposa. Y hay gente que tiene preconcebido ese pensamiento en la cabeza de que esto es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo vino a redarguir de pecado, vino a mostrarnos la verdad, vino a revelarnos a Cristo y vino a mostrarnos a nosotros a cómo caminar en la justicia y en la verdad. Y esas mujeres y esos hombres que hablan así del Espíritu Santo, usted ve que nunca cambian. Usted ve que siempre mantienen en sus deleites carnales. Usted ve que ellos no producen vida para nadie. Pero usted les pregunta y hablan todos los días con el Espíritu Santo. Todos los días hablan con el Espíritu Santo. Todos los días. Y yo me he puesto a pensar. La vez pasada llegó un muchacho a la casa. Y ese muchacho hablaba del Espíritu Santo. Hasta bonito hablaba del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo decía, pero cuando me salía con cosas. Un día me dijo, mire ese árbol, pastor. Y yo antes siguiendo la corriente, yo me quedé mirando el árbol. Dijo, ese árbol está lleno de demonios. Yo, uy, sí, ¿te ve eso? Digo, sí. ¿Qué están haciendo los demonios? Le dije yo. Dios, no están ahí. Pero mire lo que voy a hacer, pastor. Sacó, hizo así. Y tac. Digo, el Espíritu Santo me lo está revelando. Tac. Y cuando, ¡fa! ¡Pum! Dice que se estalló la granada. Dije, pastor, mire cómo está cayendo los demonios. Mire cómo está. El Espíritu Santo me lo reveló. Y dije, no, qué carajo. Este hombre tiene una diarrea mental, espiritual muy fuerte en esa cabeza. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo lo va a llevar a tener esas ilusiones a usted? Eso no es posible, hermanos. De verdad, la Biblia no nos enseña eso por ninguna parte. Otro día, otro muchacho que le decíamos músculos. Cuando eso yo estaba en otra iglesia, no estaba en esta. Y el muchacho eso, él decía que la misión de él era de iglesia en iglesia ayudar pastores y ministerios, decía él. Ahora está en avivamiento aquí, allá en avivamiento de Ricardo Rodríguez, ahorita está allá. Y ese hombre yo iba pasando, y yo sabía que tenía problemas mentales, pero él se creía espiritual. Que el Espíritu Santo, todo el tiempo que le ayunó, como dice que un día ayunó 50 días, que el Espíritu Santo lo metió a ayunar 50 días. Yo, bueno, pues yo no conflicto contra eso. Y ese día iba pasando por el centro y precisamente me lo encontré que él venía así de frente. Cuando yo miré que arrancó a correr y ¡fuácate! Y tal, la botó así. Y ¿qué pasó, muchacho? Yo, no, es que un demonio tenía una flecha y se la estaba apuntando al corazón. Pero gracias a mí, ya que el Espíritu Santo me reveló, usted está vivo. Y yo me quedaba pensando todo eso. Yo decía, esta gente está mal, hermano. O sea, pensar que el Espíritu Santo hace eso en ellos. Pensar que el Espíritu Santo los mueve a hacer esas cosas. No, hermanos, el Espíritu Santo vino a redarguirnos de pecado, vino a revelarnos a Cristo, vino a mostrarnos la verdad, vino a mostrarnos su justicia, vino a que nosotros seamos libres del pecado para que nosotros conozcamos la verdad y caminemos en santidad. Pero vemos esta clase de gente emocionalista que lo único que hacen es amancillar sus propios pecados y la ira de Dios sobre sus propias cabezas. Sí, el Espíritu Santo es muy hermoso, claro que sí. Yo he tenido experiencias hermosas con Él, pero siempre le digo, revélame la verdad, revélame. Yo quiero sacarme este tapón que yo tengo aquí que no me deja fluir en Dios. Y todo el tiempo me levantaba deprimido, no sabía qué hacer, se me acababa el dinero y me colocaba a llorar. Yo decía, no, enséñeme a superar esto. Yo quiero es caminar, yo no quiero que usted me hable bonito, yo quiero que me enseñe a caminar en esta verdad. Eso es lo que Él hace. Entonces vamos a seguir. El amor, entonces Dios es un Dios santo, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de amor. La santidad de Dios incluye su justicia y su juicio. ¿Correcto? La santidad de Dios. En ese versículo de los atributos morales de Dios está 1 Samuel 2:2. Para anotar, la 1 Samuel 2:2. Isaías 57:15. Eso lo vamos a meditar en la casa. Isaías 57:15. Apocalipsis 4:8. Ahí vemos los atributos
de Dios, morales, santos y llenos de amor. ¿Correcto? La santidad de Dios incluye la rectitud y la justicia. Ahí vemos en Salmos 89, 14, vemos justicia y juicio son los que el cimiento del trono. Misericordia y verdad van delante de él. La misericordia y la verdad fue ¿qué? Cristo. Antes de que llegara el juicio y ¿qué? Y la justicia la justicia de Dios vino ¿qué? La misericordia y la verdad. ¿Para qué? ¿Para qué vino la misericordia y la verdad? Para que nosotros pudiéramos ser libres ¿de qué? De la justicia de Dios y del juicio de Dios. Entonces Cristo vino delante como misericordia y verdad para salvarnos a nosotros, para llevar nuestros pecados, para que entonces la justicia y el juicio se estableciera sobre nuestras vidas. ¿Dios nos hizo juicio? Claro que sí, Dios ya nos hizo juicio, pero Jesucristo dijo: yo llevo el pecado de ustedes, yo llevo la condenación. Entonces nosotros fuimos declarados ¿qué? Inocentes. Inocentes, fuimos declarados inocentes. Ustedes sabían que nosotros ya estuvimos delante del trono de Dios para ser condenados, ¿cierto que sí? Y Jesucristo dijo: no, yo pago por ellos. Que entonces Dios dijo: inocentes, porque de todas maneras la justicia de Dios se cumplió. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Por eso Cristo tenía que ser sin pecado, para poder albergar el pecado de nosotros. Pero si hubiera estado lleno de pecado, ¿cómo podría llevar el pecado de nosotros? No podía. Por eso Él tenía que venir. Amén. Entonces, Dios es un Dios santo. Este atributo es íntegro o perfecto en el sentido moral. Por lo tanto, Dios es puro de corazón. Su temperamento, actitudes y comportamientos son libres de pecado y de afecto pecaminoso. Perfecto, puro, inmaculado, completo en el carácter moral de Dios. Entonces ahí vemos que Dios es un Dios puro. O sea que si nosotros decimos que estamos caminando en lo de Dios, nuestros pensamientos y nuestras acciones tienen que ser ¿qué? Puras, o si no estaríamos ¿qué? Engañándonos a nosotros mismos. ¿Correcto? Entonces por eso nuestra mente, por eso no ha escuchado unos versículos que Pablo lo dijo varias veces, dijo: porque he caminado con una conciencia ¿qué? Limpia. Por eso él no tenía de qué avergonzarse, porque había caminado con una conciencia limpia. ¿Qué es lo primero que hace el pecado en nosotros? Nos acusa. Por eso Adán y Eva se sintieron ¿qué? Acusados y huyeron de Dios, porque sabía que el pecado estaba en ellos. Por eso se escondían. ¿Cómo no se escondían antes de caer? ¿Por qué esperaban a Dios? Porque en ellos no había una acusación, porque sabía que la verdad de Dios venía cuando venía Dios. Sabía que el juicio de Dios venía cuando venía Dios. Sabía que la justicia de Dios venía cuando venía Dios. Ellos estaban inocentes. Entonces ese juicio, esa justicia y esa santidad de Dios no los acusaba, porque en ellos estaba lo mismo. Pero cuando no estuvo lo mismo, entonces ellos venían venir a Dios, venían venir su justicia, venían venir su juicio, venían venir su santidad, y en ellos ya no estaba. Entonces por eso se sentían ¿qué? Acusados. Por eso Dios tuvo que echar a Satanás del cielo, porque él ya no podía compenetrarse ahí. Por eso se formó el ¿qué? El segundo cielo. Y él vino a morar ahí. Y vemos en Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Todo eso lo produjo la caída de Satanás. Entonces, vamos a seguir. ¿Está bueno o no? ¿Está bueno la clase? Está bueno. Entonces, en Salmos 45:17, ahí vemos: el Señor es inquebrantablemente justo en todos sus caminos y misericordio y bondadoso en todas sus obras. En Sofonías 3:5 dice: el Señor es justo dentro de ella. Es justo dentro de ella. El Señor es justo dentro de ella. Él no hará ninguna injusticia. Cada mañana saca la luz, saca su justicia, y Él no falla. Él es justo y no conoce ¿qué? La vergüenza. Ahí vemos estos versículos. En Salmos 85:10 también dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotaron de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Y Jehová dará el bien y la tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Entonces ahí vemos que cuando un hombre camina en la rectitud de Dios, todas estas cosas empiezan a pasar.
entonces empezamos a prosperar. Por eso dice que el que anda en rectitud y el que medita en su palabra, todos los caminos que prosperarán. Aún en medio de la adversidad del mundo, nuestros caminos deben de prosperar. ¿Por qué? Porque esa es la verdad de Dios, y la verdad de Dios es inquebrantable y es poderosa para quebrantar todo lo que se le opone a ella misma. Esto es poderoso, hermano. De verdad que si nosotros, Dios mío, por eso Jesús podía reprender los vientos, por eso Jesús oraba y los panes se multiplicaban, porque Él conocía esta realidad. Uy, nosotros no estamos ni en el 10%, no, qué carajo, por ahí en el 1% estamos, y eso divagando por ahí a rato nos damos hasta el cero. De verdad, si nosotros tuviéramos esta verdad fluyendo en nosotros, hombre, otra cara fuera la de nosotros, de verdad. Otro fuera el que nos sonriera, pero muchas veces el diablo se burla de nosotros a causa de la ignorancia que hay en nosotros. De verdad, esto es poderoso. ¿Cómo se exhibe la santidad de Dios? ¿Cómo se exhibe la santidad de Dios? La santidad de Dios se exhibe con el odio hacia el pecado. O sea, ¿que Él contempla el pecado? No, Él odia el pecado. ¿Nosotros deberíamos contemplar el pecado? No, nosotros deberíamos odiar el pecado. Ay, pero hay mucha gente que está con el pecado ahí, abrazándolo ahí. Ahí está. Pero es que es tan rico hacer esto, y se abrazan con el pecado hasta que un día, de tanto abrazarlo, se hacen uno con él y consuman el pecado, y viene la muerte y la maldición sobre sus vidas. La incredulidad, es que a veces es mejor estar en esos pensamientos de incredulidad, porque para yo no caminar. A veces me da mucho temor de caminar, y va a llegar un momento donde esa incredulidad se hace una con la persona que abortan el propósito de Dios en sus vidas. Entonces, por eso nosotros necesitamos ser atrevidos con esta mente. Tenemos que taladrar esta mente, Dios mío. Por eso es que el avivamiento de Villavicencio va a venir, se va a establecer de una manera descomunal, por causa de la verdad que va a empezar a brotar en nosotros. De verdad, hermanos, esto es poderoso, hermanos. De verdad que esto es algo más de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Nosotros necesitamos entender esta verdad para poder hablar la verdad a la gente y que la gente sea libre. La unción es linda, pero la unción en ninguna parte de la Biblia dice que los hará libre. La Biblia dice que la unción pudre el yugo. Lo pudre, no lo quita. Usted no es libre con la unción, pero usted sí puede, la unción, hacer que la opresión sea quitada de usted. Ahora, cuando la opresión sea quitada de usted a causa de la unción, entonces levántese en la verdad. Es el momento de levantarse en la verdad, ya que esa opresión está siendo quitada. Levántese en la verdad para que esa opresión no vuelva a ¿qué? Si el ladrón lo sacan de la cárcel y vuelve y cae en el ladronismo, después ¿qué va a hacer? Va a ser peor, porque va a reincidir y la condena va a ser ¿qué? Mucho mayor. Entonces ahí vemos creyentes totalmente caídos. Entonces por eso nuestro sí que sea un sí, nuestra o termine. La Biblia dice: y determinarás para sí mismo una sola cosa, y eso te será por luz delante de su camino. Entonces determinémonos a conocer. Entonces, el odio por el pecado solo se deleita en lo que es santo y justo, y no hay perdón sin ¿qué? Sin expiación. O sea que alguien tenía que ir y llevar ¿qué? Nuestros pecados. Porque si nadie lo hubiera llevado, ¿cómo hubiéramos quedado nosotros? Muerticos. Bien muerticos. O cuando usted toca el muerto así, está bien muertico. Entonces vamos a mirar algunos versículos. Habacuc 1:13, el odio por el pecado. Habacuc 1:13. Lo vamos a leer en la casa. No se deleita, solo se deleita en lo que es santo y justo. El otro puntico, solo se deleita. Acuérdese que de aquí sacamos estos 3 punticos. ¿Cómo exhibe Dios la santidad? Con el odio por el pecado. Está en Habacuc 1:13. Solo se deleita en lo que es santo y justo. Proverbios 15:9. No hay perdón sin expiación. Efesios 1:7. ¿A qué hora es que salen a descanso?
La justicia y la rectitud de Dios. La justicia y la rectitud de Dios. Entonces se muestra con la excelencia, con la integridad, con la honestidad, con la transparencia, con la justicia, con la verdad de Dios. Esto es una alfombra roja que nos lleva ¿a qué? A la rectitud. Entonces todo esto es las virtudes y el carácter y la esencia misma de Dios. La esencia misma de Dios está llena de la excelencia, de la integridad, de la honestidad, de la transparencia, de la justicia, de la verdad de Dios. Esto es en esencia Dios. Dios no va a operar de ninguna manera sin alguno de estos atributos. Todo lo que Dios hace va con todo y estos atributos. Y esto hay que enseñárselos a la gente que dice, es que Dios me ama como soy. Dios entiende mi corazón, dice. Ay, no, pastor, usted no sabe mis debilidades. Dios sí entiende mi corazón. Y siguen siendo así. ¿No ha mirado? ¿No ha escuchado eso? Y se excusan, es que Dios entiende mi corazón. Dios, usted no sabe nada, pastor. Dios sí entiende mi corazón y por eso yo soy así. ¿No han escuchado eso? Justicia, ¿qué es justicia? Principio moral que se inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad. Justicia es el principio moral que se inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Calidad de justo, sinónimo, rectitud, equidad, imparcialidad. Lo que es correcto o como debería de ser. Eso significa justicia. Justicia. Es usado para lo que es correcto o para lo que debería de ser correcto. La justicia es un atributo de Dios y brota de la santidad. La justicia y la rectitud se usan a menudo como símbolos de la esencia de Dios en la Biblia. Vamos a mirar algunos versículos. Isaías 64:6, aquí para hablar de la justicia. Dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Por eso necesitamos, Isaías 64:6. Por eso necesitamos la ¿qué? La justicia de Dios. Porque nuestra justicia, ¿cómo era? Como trapos de inmundicia. Por eso hoy podemos ver que a lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno. Y se creen perros, se creen gatos. Ahora se pueden casar con animales, con perros. Ahora quién sabe qué piensan sacar de un perro y un ser humano. No sabe qué engendro van a sacar ahí. Y para ellos está bien. Y vaya usted y métase en eso y verá que usted es homofóbico, terafóbico, yo no sé qué fóbico y todas las fobias que hay. Entonces, la justicia, principio moral que se inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad, dando a cada uno lo que corresponde, calidad de justo, sinónimo, rectitud, equidad, imparcialidad, lo que es correcto o como debería de ser. Entonces la rectitud, vamos a hablar de la rectitud. Cualidad de una persona recta y es justa en el sentido moral. Amós 7, versículo 7, dice, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio del pueblo de Israel. ¿Qué hace una plomada de albañil? Abran ahí un momentico. ¿Qué hace una plomada de albañil? Pues usted la coloca ¿en dónde? En la pared. Y se da cuenta que ¿qué? Que la pared está ¿qué? Recta. ¿Cierto? Ahí nos muestra que la pared está ¿qué? Recta. Amén. Entonces ahí podemos mirar el versículo en Amós 7:7. He aquí yo coloco plomada de albañil en medio del pueblo de Israel. Porque él colocaba la plomada de albañil para mostrarle al pueblo de Israel que era ¿qué? La rectitud. Ahora, ustedes se podrán decir, bueno, y si Dios sabía que tenían la naturaleza de pecado, ¿para qué él les hablaba de la rectitud si no podían? Si no podían ellos operar en esa rectitud. Escúcheme bien, la intención de Dios nunca no fue cambiarlos con la ley. La intención de Dios fue retenerlos en la maldad de ellos mientras que venía ¿qué? El Salvador. Esa fue la intención de Dios todo el tiempo en el antiguo pacto. No fue cambiarlos porque él sabía que no los podía cambiar con la ley. Por favor, él lo sabía. Él no fue, ay, no cambiaron, ahora qué voy a hacer. No, él sabía que no los iba a cambiar. Él lo único que quería hacer era retener su maldad con toda la ley para que ellos se abstuvieran un poquitico. Así toca hacer con los niños. Los niños toca ¿qué? Cogerlos con la correa, tinga, mientras que ellos reciben a Cristo. Porque mientras que ellos, lo que va a brotar de ellos todo el tiempo, ¿qué es?
la naturaleza de pecado, porque esa es la esencia que tienen ellos. Entonces nosotros tenemos que empezar a hablarle de la palabra para que ellos se retengan un poquitico y para que ellos empiecen a crearse en una atmósfera diferente, para cuando el día que ellos vean la necesidad o tengan conciencia del pecado, saben que esa conciencia de pecado solamente la puede llevar Cristo en la cruz de Calvario. Entonces inmediatamente ellos nacen de nuevo, entonces el Espíritu Santo toma el control de ellos para guiarlos y enseñarles toda verdad. Mientras tanto nosotros toca, yo a mi hijo le muestro la correa y eso se va corriendo, eso mira la correa y eso es como mira, eso, y eso sí de una vez corre. Entonces por eso Dios quería colocar esto en ellos. Ahora vamos a mirar las manifestaciones de la rectitud. Las manifestaciones de la rectitud. Ay, Dios mío, esto es un tema muy largo, no sé si lo voy a... No, pero mire que esto es muy bonito. Yo me he puesto a mirar y de verdad uno empieza, cuando uno se llena de esto, uno empieza y simplemente es algo que fluye y fluye y fluye y fluye y fluye y fluye en uno. Vean, yo les digo algo, va a llegar un momento donde su mente, lo único que va a hacer fluir en ella misma son estos pensamientos. Va a llegar un momento donde usted ya no va a pelear con esas cosas. Ahorita es difícil, sí, ahorita usted puede quedar dormido, ahorita se puede decir, uy, así como me pasaba a mí, yo, uy, qué pereza. Yo cada vez que venía con problemas de la pastora me decía, siéntese ahí. Vamos a ver el amor, vamos a ver la justicia. Yo quería que ella se sentara conmigo a contemplarme por lo menos mis emociones. Ay, sí, yo te entiendo. Ay, esto y lo otro. Por eso mucha gente piensa que el Espíritu Santo es así. Y no, el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo lo coge usted y una vez, bueno, el amor es esto, para corregirle, porque la verdad es la que va a corregir el error. Tenemos que entender eso de verdad, por amor a Dios. Porque de eso depende que nuestra familia conozca la salvación. De eso depende que nuestra familia sea libre de muchas maldiciones. Vamos a ir al descanso. Ay, Dios mío, al descanso. Vamos a ir al descanso y ya regresamos.